El cuento que voy a relatar el día de hoy se titula No me entienden. Una historia contada por una de las muchas personas que participaron en las protestas contra el gobierno en noviembre del 2020. Las cosas pasaron muy rápido para Ángela. Su padre hacía trabajo de oficina y su madre trabajaba de manera independiente, pero desde que empezó la pandemia, a su padre le redujeron el sueldo y las instituciones estatales en las que trabajaba su madre cerraron temporalmente debido a la coyuntura. Ambos buscaban nuevos ingresos económicos para mantener la casa y cuidar a Miguel, su hermano menor de tan solo 1 año de edad. Ángela, desde su niñez siempre fue impulsiva y desordenada, pero eso cambió unos años antes de terminar la secundaria. Reflexionó sobre su conducta y se empezó a responsabilizar más sobre sus estudios. Aunque esto no fue suficiente para sus padres. Desde que ingresó a la universidad, ellos seguían viendo a esa niña inmadura que siempre los necesitaba, y creyeron de que ya era hora de que hiciera las cosas por sí misma, aunque ella no sabía cómo hacerlo. Era su primer año estudiando arquitectura, y el dinero que sus padres le daban no alcanzaba para cubrir los gastos en materiales que exigía la carrera, lo que la forzó a vender muchas de sus pertenencias. 10 de noviembre del 2020. El día de hoy Ángela había terminado sus clases temprano y estaba haciendo tarea para luego organizar su habitación, cuando repentinamente entran sus padres, muy enojados, a regañarla, pues Ángela olvidó darle de comer a su hermano. La discusión comenzó. Su madre le increpaba que debía comprometerse más con los cuidados de su hermano, y ella les reprochaba que nunca le prestaban atención. Entre tantos gritos, Miguel se despierta y empieza a llorar. Su madre va rápidamente a atenderlo, dejando a Ángela con su padre. Ya un poco más calmada, se sienta al borde de su cama y le dice llorando a su padre: "No lo soporto. Ustedes no me entienden". Su padre se sienta a un lado de ella y con un tono algo molesto le dice: "Tu madre y yo te lo hemos dicho muchas veces. Tienes que madurar". A lo que Ángela responde: "Para otras personas la madurez viene con los años. En mi caso, siento que alguien vino de la nada y me dio una cachetada diciéndome que tenía que madurar. Nunca tuve tantas responsabilidades a la vez". Y su padre le responde: "Tómalo como quieras, pero si no te haces responsable de tu hermano, no vas a tener quien pague tu universidad". 11 de noviembre del 2020. Los padres de Ángela habían salido con Miguel de compras y no regresarían hasta tarde. En tanto Ángela se quedó limpiando la casa como castigo. Pasando por la sala, encendió el televisor para distraerse un poco y observa algo que llama su atención. Se habían iniciado protestas contra el gobierno, en plena pandemia. Ángela seguía enojada con sus padres por no facilitarles dinero para lo que necesitaba y culpaba al gobierno por la escasez financiera de su familia. Más tarde llama a su madre para comentarle que irá al centro de Lima a conseguir unos materiales que necesitaba. Su madre, sin conocimiento de las protestas, la dejó ir. Al llegar, el lugar estaba repleto de gente con carteles y algunos sin la debida protección. Ángela se detuvo en una esquina alejada para sacar de su mochila un cartel que había preparado con la frase "Este gobierno no me representa", y empezó a marchar con los demás. Pasadas casi 2 horas, Ángela creyó que ya era hora de regresar a casa, pero en su intento de marcharse, la multitud la empujaba para que siguiera caminando. Temerosa permanecía entre ellas sin saber qué hacer, hasta que llega a una calle oscura y siente su celular vibrar. Se esconde rápidamente detrás de un auto estacionado a unos metros de ella, y al contestar se escucha el bullicio de la gente gritando, y asustada le dice a su madre: "Mamá, ayúdame, por favor, tengo miedo". Su madre, preocupada, le pregunta
en qué parte del centro de Lima está y ella le envía su ubicación. Ángela, escúchame. Quédate al teléfono, ¿sí? No me cuelgues, iremos por ti, le dijo a su madre. Cuando de repente la gente empieza a gritar con más fuerza y a correr en sentido contrario. Los policías empezaron a lanzar bombas lacrimógenas contra los manifestantes. Ángela se alejó lo más que pudo para no ser lastimada. Mientras corría, se encontró con un parque algo desierto y en el centro una estatua a la que corrió para refugiarse. Se sentó a un lado de ella y sacó su celular para actualizarle su ubicación a su mamá. Sin darse cuenta de que dos hombres vestidos de negro se acercaron a ella y en un acto fugaz le arrebataron su celular y mochila. Ángela se levantó rápidamente para ver a dónde se habían ido, pero no llegó a alcanzarlos. Tampoco llegó a decirle dónde se encontraba a su mamá. Así que no le quedaba más alternativa que regresar al lugar de su última ubicación, que ya estaba un poco más despejado. Sollozando, se acerca al mismo auto donde se refugió la primera vez, y se arrodilla a un lado de él y empieza a orar y a pedir perdón por intentar hacer justicia por sus propias manos, por despreciar a sus padres, sabiendo que todo lo que hacen es por su bien. Solo quiero volver a casa. Dios, perdóname. Sé que debo recurrir a ti cuando me sienta sola y sienta que nadie está de mi lado. Te ruego que me protejas en esta noche. Amén. 12 de noviembre del 2020. Pasados casi 20 minutos, sentada, sollozando y con frío, Ángela escucha el distintivo sonido de las ruedas de un auto y se asoma para confirmarlo. Dos personas bajaron del auto y una de ellas se acerca para decirle: Tranquila, mi niña, no tengas miedo. Nunca se había sentido tan aliviada de escuchar la voz de su madre. Se levantó y rápidamente su padre la cubrió con un abrigo. Ambos subieron al auto y sin decir una palabra en todo el camino. Al llegar a casa, todos se asearon y se fueron a dormir. Ya en la mañana, tras desayunar, Ángela se sentó a conversar con sus padres. Lo siento. Sé que fui irresponsable y que estaban preocupados. Sus padres se miraron a los ojos entendiendo lo que tenían que decir. Su madre, consolándola, le dice: Tranquila, mi niña. Sé que tal vez le hemos estado prestando más atención a Miguel, pero eso no significa que te amemos menos. Perdónanos si pusimos un gran peso sobre tus hombros. Su padre interviene diciéndole: Hija, no culpes a los demás por la situación que vivimos. No sabemos si nuestras autoridades de verdad tomaron las decisiones correctas o si fueron presionados de alguna manera. Ellos también tienen familia e inquietudes propias. Ángela coincide con él y su madre, citando un versículo de la Biblia, dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No debemos oponernos a nuestras autoridades, porque nos estaríamos oponiendo a lo que Dios estableció. Ángela coincide con ella y llegan a un acuerdo. Ahora Ángela entiende que no es necesario un acto de rebeldía que al final cree caos. Y frente a todo lo acontecido, ahora sus padres entienden que deben apoyarla y reconocer sus esfuerzos para que con el tiempo sea una mejor persona. Ángela dio gracias a Dios por protegerla y por trabajar en el corazón de sus padres. Gracias.